Nada, vos pues, ¿qué le has hecho vos? En la anterior clase habíamos visto algunos procesos importantísimos, obviamente, para el organismo, ¿no? Vinculados a todo lo que eran estos mecanismos de oxidación y de reducción, ¿no? Básicamente, ¿no? Habíamos visto que mediante muchas reacciones químicas, nuestro cuerpo descomponía alguna sustancia, ¿no? Para obtener un beneficio, ¿no? Como por ejemplo, descomponer la glucosa para obtener energía, ¿no? Entonces, este capítulo nuevo que vamos a entrar, vamos a hablar de muchos procesos, ¿no? Vinculados a estos mecanismos bioquímicos, ¿no? Y relacionados con la síntesis de proteínas, la síntesis de aminoácidos, ¿no? La síntesis de carbohidratos, ¿no? De polisacáridos. Pero para poder entender esto, nosotros precisamos entender algunos conceptos, ¿no? Como el metabolismo, ¿no? Como indica la diapositiva, la química de la vida. Es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo para mantener la vida, ¿no? Conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo para mantener la vida, ¿no? ¿Qué ejemplos me podría dar? Yo lo digo, ¿no? El ciclo, digo, el estado que se están preguntando cosas. La glucólisis, ¿no? Yo doy el primero. Descomponemos la glucosa para obtener al final, ¿no? ATP. ¿Bien? ¿Qué otros ejemplos me podrían dar ustedes del metabolismo? Degradar, porque al hablar del metabolismo estamos hablando de degradar una sustancia, ¿no? Y muchas para obtener algo, ¿no? O juntar muchas sustancias para obtener otra más grande, ¿no? ¿Qué ejemplos me podrían dar de esto? ¿No? A ver. Yo les digo, si descomponemos la glucosa, tenemos ATP, ¿no? Pero si a partir de los ácidos grasos, ¿qué podemos tomar? La lipasa. ¿Qué? Por eso digo la lipasa para degradar las grasas. A partir de los ácidos grasos se produce la gluconeogénesis, ¿no? A partir de otras sustancias más pequeñas formamos otra molécula, ¿no? Entonces también entra dentro de lo que sería el concepto de metabolismo, ¿no? Y vamos a ver que para que se cumplan todos estos pasos, ¿no? Van a existir una serie de carreteras, una serie de rutas bioquímicas para que nosotros podamos comprender estos procedimientos, ¿no? Es, como dicen, ¿no? Es una fábrica bioquímica en constante funcionamiento donde se transforman nutrientes en energía y se construyen y degradan moléculas para realizar todas las funciones vitales, ¿no? Entonces, en estos procesos metabólicos vamos a englobar una serie de procesos que pueden ser fisiológicos, ¿no? Pero que también nos pueden ayudar a entender una serie de procesos que son patológicos. ¿Alguien conoce esta fábrica? ¿No es de una serie? Sí. ¿No es sobre el gimnasio? No. El laboratorio de Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Básicamente el metabolismo, ¿no? La obtención de energía, ¿no? Extrae energía de los alimentos, ¿no? Para las actividades celulares. El mejor ejemplo, la glucosa, ¿no? ¿Hemos visto?
que llegue hasta, en este caso en la glucólisis, hasta el piruvato, ¿no? Para sintetizar biomoléculas, ¿no? A partir de esos nutrientes, ¿no? El metabolismo construye moléculas más complejas como proteínas, ácidos nucleicos, lípidos esenciales, ¿no? Todos estos importantes para la estructura celular. Del metabolismo, que son conjuntas reacciones químicas que ocurren en el organismo y que es como una fábrica de química que tenemos en el cuerpo y a partir de ahí obtenemos energía. Perfecto, ¿no? Entonces, este metabolismo nos ayuda a la obtención de energía, ¿no? La síntesis de biomoléculas, a partir de esos nutrientes que se pueden ir degradando, obtener otras moléculas, ¿no? Que van a ser esenciales. Ácidos nucleicos, lípidos, todo, si se dan cuenta, para la estructura o la función de la unidad básica funcional del ser humano, que sería la célula, ¿no? Necesita la célula en su constitución, necesita de lípidos, su membrana celular es prácticamente lípidos, ¿no? La célula en su constitución necesita ácidos nucleicos, ¿no? Sí, necesita ácidos nucleicos. ¿Bien? También nos ayuda en los procesos de desintoxicación, ¿no? El metabolismo transforma sustancias tóxicas en compuestos menos dañinos para su eliminación, ¿no? ¿Cuál es el organelo? La pregunta de tercero de secundaria, ¿no? ¿Cuál es el organelo relacionado con los procesos de desintoxicación, ¿no? En el cuerpo humano? ¿Cuál es el organelo celular relacionado con los procesos de desintoxicación en el cuerpo humano? Analicen las funciones, no tienen organismos. Los ribosomas, síntesis. ¿Qué? El retículo endoplástico liso, ¿no? Hace que, ¿no?, algunas sustancias tóxicas se hagan más liposolubles, ¿no? Y dejen de ser tan dañinas o tan tóxicas, ¿no? La termorregulación. Estamos hablando de metabolismo. Genera calor ayudando a mantener la temperatura corporal, ¿no? Procesos metabólicos pueden generar calor para ayudar a mantener la temperatura corporal. Crecimiento y desarrollo, ¿no? El metabolismo es esencial para el crecimiento y desarrollo de todos los órganos, ¿no? Para sintetizar todo su material, para prepararse para una división celular. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una célula? Crecer, ¿no? Debe aumentar su tamaño y después duplicar sus organelos, ¿no? Entonces, todos estos procesos se explican por el metabolismo, ¿no? Entonces, se dice, he dicho, el hombre tiene dos caras. El hombre tiene dos caras. No puede amar sin amarse, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? En el metabolismo, no puede haber un metabolismo sin catabolismo ni anabolismo, ¿no? Va de la mano, ¿no? Básicamente, los dos van a formar el proceso denominado metabolismo, ¿no? El catabolismo y el anabolismo. Esto lo hemos escuchado mencionar. Siempre que hemos escuchado hablar del metabolismo, incluso con una clasificación, han escuchado hablar del catabolismo y el anabolismo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre estas, no? El catabolismo es la degradación de moléculas grandes en moléculas más pequeñas, ¿no? Proceso en el cual se libera energía, ¿no? El mejor ejemplo de catabolismo, lo que nosotros acabamos de ver en la anterior clase, que es la glucólisis, ¿no? De
célula grande con la glucosa se va degradando, ¿no?, por una serie de procesos enzimáticos y bioquímicos, metabolismo, hasta llegar a, ¿cuál es el resultado de la glucólisis? Piruvato, ¿no? Y el anabolismo sería, ¿no?, la síntesis de moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas, utilizando también energía. Energía que se obtiene del catabolismo, ¿no? Por ejemplo, la síntesis de proteínas, la síntesis de aminoácidos o algunos procesos como la gluconeogénesis, ¿no? De otras sustancias como los ácidos grasos formamos otra molécula, ¿no? Pero también para ambos procesos que vamos a necesitar energía, ¿no? Siempre la célula va a requerir de energía. Bien, entonces estos procesos nos ayudan a entender, ¿no?, la genética, ¿no? Los genes determinan en gran medida las enzimas que catalizan las reacciones metabólicas, ¿no? Sin entender la genética no podríamos entender el metabolismo, ¿no? Al hablar de un proceso bioquímico, ¿no?, que incluye cascadas proteicas, sabemos que, ¿no?, la función de nuestro material genético no es más que producir proteínas. Bien, las hormonas, ¿no?, como la insulina o el glucagón, las hormonas tiroideas, ¿no?, regulan el metabolismo, ya sea de carbohidratos, de lípidos o de proteínas, ¿no? Entonces, los metabolismos, el metabolismo, ya sea anabolismo o catabolismo, tiene una regulación hormonal. Bien, la nutrición, la ingesta de alimentos proporciona los nutrientes necesarios para el metabolismo, ¿no? Nosotros cuando consumimos cualquier alimento, ¿qué pasa en nuestro organismo? Lo digiere. Sí, y todo ese proceso de digestión, ¿qué es? Metabolismo. Metabolismo es una reacción netamente bioquímica, ¿no? Porque van a intervenir una serie de enzimas y sustancias químicas que van a romper esos alimentos, desnaturalizar las proteínas para que el cuerpo humano las pueda aprovechar. La actividad física aumenta, ¿no?, el gasto energético y puede modificar el metabolismo, ¿no? Como ya hemos dicho, en procesos normales, con que empieza el ciclo de con acetil, coenzima, ¿no? Cuando tenemos oxígeno y el ambiente ideal, empezamos con acetil, coenzima, ¿no? Pero a falta de oxígeno, ¿no?, ante esfuerzos físicos muy grandes, ¿no?, con lactato, ¿no? Y entonces también se puede modificar el metabolismo con la actividad física, ¿no? Todos ya sabemos que de acuerdo a la edad el metabolismo cambia a lo largo de la vida, ¿no? Ya vamos a ver que un ejemplo es, por ejemplo, los recién nacidos tienen ciertas enzimas digestivas que pueden degradar, ¿no?, o ayudar a asimilar lo que sería la leche materna, ¿no? Por ejemplo, los adultos ya no tenemos esa enzima. Bien, entonces también la edad modifica, ¿no? Y muchas enfermedades, como la diabetes, el hipertiroidismo, el cáncer, afectan el metabolismo, ¿no? La diabetes, obviamente, el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? O hipotiroidismo, el metabolismo proteico y sobre todo de lípidos, ¿no? Y el cáncer afecta en los procesos energéticos de la célula, ¿no?, como en el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa, ¿no? Pero también, ¿no?, tenemos que incorporar otros conceptos, ¿no?, que tal vez no son muy difundidos, como por ejemplo el metabolismo intermediario, ¿no? Como dice, proceso por el cual los nutrientes se convierten en los ladrillos de la energía que necesita el organismo para funcionar, ¿no? Entonces, el metabolismo intermediario lo vamos a entender como un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula para transformar moléculas obtenidas de los alimentos, ¿no?, y poder utilizar esa energía. Entonces, ese es el metabolismo intermedio o intermediario, ¿no?
Todos los procesos que ocurren, pero dentro de la célula. ¿Bien? Y como habíamos dicho, la glucólisis, ¿en qué parte de la célula puede? Citoplasma. ¿No? La gluconeogénesis, ¿dónde? ¿En qué tejido? ¿O en qué células? Si a partir, por ejemplo, de ácidos grasos yo quiero formar azúcar, ¿qué órgano me ayuda a hacer eso? El hígado, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿dónde se lleva a cabo? En la matriz mitocondrial, ¿no? Entonces, ese es el metabolismo intermediario, ¿no? Procesos que se realizan, ¿no? Propios del metabolismo, pero que se realizan exclusivamente dentro de una célula, ¿no? Y también tenemos al anfibolismo, ¿no? Y es un concepto clave actualmente en la biología molecular, ¿no? Que nos ayuda a comprender todos los procesos del metabolismo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Distintas rutas, ¿no? Distintos caminos, ¿bien? Y acá les pongo y dice el ejemplo, ¿no? Imagina al anfibolismo como un puente que conecta dos ciudades, ¿no? Una donde se desmantelan edificios, se sacan pedazos, que sería catabolismo. Y la otra donde a partir de esos pedazos se construyen edificios nuevos. Eso sería el anabolismo. Entonces, este puente permite el flujo de materiales y energía entre esas dos ciudades, ¿no? Una que se desmantela y otra que se construye, ¿no? Entonces, el anfibolismo, ¿qué llegaría a ser aquí? El puente o las carreteras, ¿no? Que conectan esos procesos metabólicos, pues esos procesos metabólicos, ¿no? Todos esos caminos que conectan esos procesos metabólicos, como vamos a conocer, se conocen con el nombre de anfibolismo, ¿no? ¿Quién conoce este puente? El puente que planteé en el área. ¿Qué? El puente que planteé en el área. ¿Puente dónde está? ¿No en Perú? ¿Dónde? No sé. En Perú. Sí, lo vi en un video, ¿no? Pero no me acuerdo si era de El puente que planteé en el área para que más No sé, Taranta, pues ahora sí. ¿Dónde? Taranta, una ciudad así. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar, ya teniendo conceptos de lo que es el metabolismo, de lo que es el catabolismo, el anabolismo, el metabolismo intermedio y el anfibolismo, vamos a hablar del metabolismo de las proteínas, ¿no? Y vamos a hablar después del metabolismo de los aminoácidos, ¿no? El metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, ya sabemos que como concepto, las proteínas son biomoléculas esenciales para la vida, ¿no? Desempeñan obviamente, y ya habíamos visto en las anteriores clases, un montón de funciones, ¿no? Desde estructurales como funcionales, ¿no? Y sabemos que participan también en la catarsis enzimal, ¿no? Porque una enzima, por así decirlo, no es más que una proteína, pero con una estructura más compleja, ¿no? que una proteína, ¿no? Entonces, el metabolismo de las proteínas se refiere a los procesos bioquímicos involucrados en la degradación y síntesis de estas moléculas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los organelos de la célula relacionados con la síntesis de proteínas? El primero, el núcleo, ¿no? Después, ¿qué otro? Rubos. Después, Para el gol. ¿dónde se lleva a cabo la transcripción y dónde se lleva a cabo la traducción?
Entonces, el núcleo, sabemos que para que se sintetice una proteína, ¿no? Un gen, una porción del ADN, tiene que codificar aquella proteína que el cuerpo, en este caso, necesita, ¿no? Entonces, el primer núcleo, el primer orgánulo que participará, ¿no?, en la síntesis proteica es el núcleo, ¿no? Después el ribosoma, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso, que es el que termina, ¿no?, en general, lo que sería la síntesis de proteína. Termina de ensamblar todos los aminoácidos que constituyen una proteína, ¿no? Y obviamente después va al aparato de Golgi, ¿no?, que se encarga, como todos ya saben, de empaquetar, distribuir y modificar las proteínas ya sintetizadas, ¿no?, para darles la funcionalidad que requiere, ¿no? Obviamente, mediante todo un proceso, ¿no?, bioquímico también, donde participan una serie de proteínas transportadoras, vesículas y todo, que ustedes eso ya saben mejor que yo porque lo ha llevado el año pasado, ¿no? Entonces, núcleo, almacena y transcripción. Ribosomas, síntesis de proteínas. El retículo endoplásmico, modificación y transporte de proteínas, y el aparato de Golgi, empaquetamiento y distribución de proteínas. Entonces, nosotros ingerimos proteínas en todos nuestros alimentos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer, ¿no?, esas proteínas, darles una funcionalidad, formar otras estructuras y a partir de estos obtener nutrientes o, ¿no?, en este caso, algunas sustancias que nos puedan generar o le puedan generar, qué sé yo, energía, por ejemplo, a la célula, ¿no? Entonces, la digestión de proteínas es un proceso complejo, esencial para nuestro organismo, ¿no? A través de ella, las proteínas que consumimos en los alimentos se descomponen en unidades más pequeñas, los aminoácidos, ¿no?, que van a ser absorbidos o utilizados por nuestras células para construir nuevas proteínas y llevar a cabo diferentes funciones, ¿no? Entonces, el proceso de digestión de una proteína, ¿no?, tiene un proceso que es de digestión y absorción de la proteína. ¿Qué órganos van a estar relacionados con este proceso? Todos los del tubo digestivo, ¿no? Porque la digestión va a empezar desde que nosotros masticamos, ¿no? Empezamos a comer un alimento, la secreción de las enzimas en nuestra saliva, ¿no?, por la secreción de nuestras glándulas salivales. Después pasará al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? ¿Qué pasa con nuestros alimentos? ¿Cómo? ¿Por qué? Por los ácidos estomacales. Por el ácido clorhídrico pasa y cambia, ¿no?, de un medio a otro medio, que es un medio muchísimo más ácido, ¿no?, que después va al tubo digestivo, o en realidad va a los intestinos, ¿no? En el intestino delgado se produce todavía la secreción y absorción de algunas sustancias, lo mismo en el intestino grueso, y participan una serie de órganos anexos al tubo digestivo, como sería, ¿no?, el hígado, por ejemplo, y el páncreas, ¿no? Entonces, nosotros, para entender este proceso de digestión de las proteínas, tenemos que entender la digestión gástrica, intestinal y la digestión pancreática, ¿no? Porque todos estos órganos van a producir ciertas enzimas que van a catalizar estas reacciones bioquímicas o metabólicas, ¿no? Si repasamos y hablamos un poquito de la digestión gástrica, es la primera etapa importante de la digestión de los alimentos del sistema digestivo humano, ¿no se acuerdan? El revestimiento epitelial gástrico, ¿el revestimiento de qué tipo? ¿Qué tipo de epitelio tenía el estómago? Cilíndrico simple. Cilíndrico cúbico. Cilíndrico cúbico.
siempre la forma de la célula y después los estratos, ¿no? Cilíndrico. Primero la forma, después los estratos. Cilíndrico. Simple, ¿no? Porque no tiene estratos, solo tiene una, ¿no? Y el revestimiento del estómago, este epitelio, hacía estas invaginaciones que se conocían como foviolas gástricas. Todas estas revestidas por distintos tipos de células, ¿no? Las células superficiales, las células del cuello, las células parietales, las células enteroendocrinas y las células principales. Cada uno con su función y su secreción, ¿no? Propia. Las células de la mucosa superficial, ¿qué secretaban? Moco. Las células mucosas del cuello, las células mucosas del cuello. Bien. Las células parietales, ácido clorhídrico y intrínseco, ¿no? Las células endocrinas, por ejemplo, secretaban histamina, ¿no? Y las células principales, la secreción de enzima, ¿no? Entonces, todas estas enzimas ayudaban aquí. ¿Por qué secreta el estómago? La degradación de los alimentos, ¿no? Descomponer, desnaturalizar las proteínas de los alimentos. Cuando yo rompo una proteína, ¿qué voy a obtener? No sé cuál es. Miedo que se caiga. Por eso. Bien, ¿no? Gracias. Entonces, repito la pregunta. Si agarro una proteína y la desnaturalizo, ¿qué voy a obtener? Aminoácidos, ¿no? Esos aminoácidos después en el intestino delgado se tienen que absorber para volverse a juntar y formar otro tipo de proteínas que ya no sean útiles, ¿no? Los que nosotros podamos. Entonces, existen, ¿no? Estimulantes de lo que es la secreción gástrica, ¿no? La acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? ¿Cuál es la definición de la acetilcolina? Es un neurotransmisor, ¿no? Del sistema nervioso parasimpático. La gastrina, hormona producida por las células G que están en el antro gástrico, ¿no? Van a estimular la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Y la histamina, liberada por las células enterocromafines, también de la mucosa gástrica, van a, ¿no? estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y a no confundir, porque ustedes siempre que escuchan hablar de histamina, generalmente lo relacionan a procesos alérgicos. Se toma para un proceso alérgico. Antihistamina. Entonces, la histamina de tipo 1, que es la que producen los mastocitos, está relacionada a procesos alérgicos. Está la histamina de tipo 2, que está relacionada al estómago y a la secreción de ácido clorhídrico. Bien. Y los inhibidores, tenemos la somatostatina, producida también por las células B de la mucosa gástrica. Las prostaglandinas, ¿no? Que inhiben la secreción de ácido y estimulan la producción de moco, ¿no? El pH bajo, los inhibidores de la bomba de protones, como el famoso medicamento que ustedes han debido escuchar hablar toda la vida, el omeprazol, ¿no? Y los bloqueadores histamínicos H2, otro medicamento que han debido escuchar hablar, como la ranitidina, ¿no? De hecho, cuando estén haciendo guardia, lo que más van a recetar es esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Alguna vez que ustedes han escuchado mencionar, como han estado en una charla, dicen, no tomo aspirina porque me da gastritis? No tomo analgésicos porque me da gastritis. ¿Está bien ese proceso?
le están llevando a daño de la forma biológica. Ahora ver que la mayoría de los analgésicos o antiinflamatorios actúan inhibiendo el dolor y la inflamación, ¿no? Y actúan inhibiendo la prostaglandinas, ¿no? Entonces, toman muchos analgésicos y antiinflamatorios, entonces van a inhibir también la secreción gástrica, ¿no? Entonces, para entender el proceso de digestión proteica, nosotros tenemos que entender cómo esta célula produce, ¿no?, ácido clorhídrico. ¿Hay alguna diferencia entre decir ácido clorhídrico y jugo gástrico? Porque han escuchado hablar de jugo gástrico. Cuando alguien habla de eso, ¿es lo mismo o hay alguna diferencia? ¿Cuál creen que es? Si creen que hay una diferencia, ¿cuál creen que es? El ácido clorhídrico es Básicamente, como decía su compañero, un tubo gástrico, ¿no?, es agua con ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el ácido clorhídrico es un componente del tubo gástrico, ¿no? Entonces, ¿qué célula produce el ácido clorhídrico? En nuestro las células parietales. ¿Qué característica? Al ser una célula epitelial, una célula parietal, ¿qué tres características esenciales tiene? ¿Cuáles son las tres características que toda célula epitelial tiene que tener para que se pueda llamar célula epitelial? La base, la diferenciación apical, la diferenciación apical. Entonces, esta célula parietal tiene su membrana o su base apoyada en su membrana basal, y en la zona apical, fíjense esta diferenciación que tiene, ¿no? Estas aperturas que tiene acá, que las vamos a conocer como canalículos, ¿no? A través de esos canalículos se va a secretar el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Qué es el ácido clorhídrico? ¿No? El ácido clorhídrico, producida por las células parietales, ¿no?, y estimulada por una serie de moléculas como la histamina, la gastrina, la acetilcolina, van a estimular la producción de ácido clorhídrico. Y la somatostatina, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, básicamente, yo tengo que lograr, ¿no?, que de esta célula parietal, por sus canalículos que hemos visto, salga hidrógeno y cloro, ¿no? Al unirse estos hidrogeniones, los hidrógenos al cloro, ¿qué voy a formar? Ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, básicamente, el ácido clorhídrico es producida por las células parietales del estómago. Estas células poseen una bomba de protones que bombea iones de hidrógeno hacia la luz del estómago, ¿no? Salen por los canalículos de la célula parietal. Y los iones de cloruro se difunden hacia la luz del estómago, donde se combinan, ¿no?, hidrógenos y cloro, ¿no?, para formar ácido clorhídrico, ¿no? Si esta es la célula parietal, entonces tiene que salir hidrógeno de la célula parietal y tiene que salir cloro. ¿Qué se forma? Ácido clorhídrico. Fácil, ¿no? ¿Facilito o no facilito? Si yo les pido que me expliquen cómo se forma el ácido clorhídrico, ustedes, ¿qué me tienen que decir? ¿Cómo? existe una bomba que hace el cuerpo de iones para hacer liberación de hidrógeno para que luego fuera también ácido clorhídrico. Perfecto. Me pongo bien.
pero se estarían mezclando, ¿no? Porque para entender la producción de ácido clorhídrico hay que entender esto. ¿Bien? Entonces, todo esto simplifica lo que es la producción del ácido clorhídrico. Entonces, ¿no? Todo lo que está acá de este color, ¿qué color sería, chicas? No, naranja, o negro, ¿qué color tú? Durazno. No. Todo esto sería la célula parietal. Esta sería la luz del estómago o los carnanículos, ¿no? La luz de los carnanículos. Y esto sería el líquido intersticial y los vasos sanguíneos. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que yo quiero obtener es hidrógeno y cloro, que se unen, ¿no? ¿De dónde voy a obtener el hidrógeno? De la misma célula parietal. O sea, de esta misma célula parietal yo voy a sacar hacia la luz hidrógeno. ¿Bien? Para que se una con el cloro y formar ácido clorhídrico. Pero ¿de dónde voy a obtener cloro? Lo voy a obtener de nuestra sangre. Bien, aquí está el cloro. Entonces el cloro tiene que salir de los vasos sanguíneos, transcurrir por la célula parietal y llegar a la luz del estómago para unirse al hidrógeno y formar ácido clorhídrico. Pero el hidrógeno que voy a usar está suelto dentro de la célula parietal o no. Básicamente, lo que yo voy a tener dentro de la célula parietal es agua, ¿no? Entonces, esta agua se va a disociar, va a haber una disociación de agua y voy a obtener hidrógeno y ¿qué sería esto? OH. ¿Qué sería? El agua que está dentro de las células parietales, ¿qué pasa? Se convierte en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y a su vez, este oxígeno va a formar, ¿qué es esto? Anhídrido carbónico, ¿no? Que por la adición de agua, este anhídrido carbónico va a formar ácido carbónico y va a formar bicarbonato, ¿no? Entonces, para una vez que yo he formado el ácido carbónico, estos iones de hidrógeno que sobran se van a unir al ácido carbónico y van a formar más bicarbonato, ¿no? Entonces, la célula parietal tiene unos espacios conocidos como antiportales, ¿no? Que van a ayudar a que el cloro, a que haya un intercambio de cloro y bicarbonato, ¿no? Sale el bicarbonato a la sangre, entra el cloro a la célula parietal, ¿no? Y después este cloro obviamente va a salir al espacio para unirse con el hidrógeno. Bien, pero habíamos dicho que en esta disociación del agua quedan hidrógenos sueltos, ¿no? ¿Cómo pueden salir estos hidrógenos? Lo hacen a través de la bomba de protones, ¿no? ¿Qué necesito para que el hidrógeno salga? Que entre potasio. Entra potasio, sale hidrógeno. Entonces ya tenemos el hidrógeno y el cloro afuera, ¿no? Y va a formar ácido clorhídrico
y también va a salir agua. Todo esto que va a formar el jugo gástrico, ¿no? Pero obviamente para que todo esto se lleve a cabo, la célula tiene que tener receptores que estimulen la secreción de ácido clorhídrico, los que ya habíamos mencionado, ¿no? Acetilcolina, gastrina e histamina de tipo 2, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí? ¿Te callo todo? Entonces, ¿cuál es la función del ácido clorhídrico? ¿No? Si ustedes bien me han hecho degradar y no sé qué cosa, entonces proporciona el medio ácido para la acción de la enzima pepsina, ¿no? Por otra parte, activa el pepsinógeno, ¿no? Esta pepsina se tiene que activar con el pepsinógeno, ¿no? Y desnaturaliza las proteínas y además a nivel del duodeno produce la secreción de secretina, ¿no? Que hace que se activen las enzimas pancreáticas, por ejemplo la secretina. ¿Bien? Vamos a tener un montón de enzimas digestivas, ¿no? La amilasa, la pepsina, la lipasa, la lactasa, que van a actuar sobre sustancias específicas, ¿no? Almidones, proteínas, grasas, la lactosa de la leche, ¿no? Nos van a ayudar y van a producir estas enzimas en las mismas células del tubo digestivo, ¿no? Las enzimas más conocidas o más importantes, por así decirlo, del tubo gástrico será, ¿no? La pepsina, ¿no? La enzima más importante del tubo gástrico se encarga de romper los enlaces péptidos de las proteínas, ¿no? Se rompen los enlaces péptidos de las proteínas, se hacen más pequeñas y se van a formar péptidos, ¿no? Y después se formarán aminoácidos, ¿no? La pepsina se produce en forma inactiva y se activa en el ambiente ácido del estómago. Bien, la lipasa gástrica, ¿no? Su función es menos prominente que de la pepsina, ¿no? Pero participa en la digestión de grasa, ¿no? Sobre todo aquellas grasas de cadena de corta, ¿no? Y la famosa enzima de cuajo, o también conocida como renina, creo que ya se las había mencionado al principio, ¿no? Que es la que produce los recién nacidos, ¿no? Para la digestión, ¿no? De la leche, ¿no? Los bebés tienen esa de la leche materna, ¿no? Tienen esa enzima que desaparece de la vida adulta, ¿no? ¿Qué factores van a influir en la producción del jugo gástrico? El pH, la temperatura corporal y la concentración de los sustratos que en este caso se quieren degradar, ¿no? Y después entramos a lo que sería la digestión pancreática, ¿no? Si hablamos de un jugo gástrico, acá tenemos que hablar de un jugo pancreático, líquido incoloro con un pH alrededor de 8, la concentración total de electrolitos parecida a la del plasma, ¿no? Y entre los compuestos inorgánicos destaca el bicarbonato de sodio, ¿no? ¿Cuál es el compuesto inorgánico que destaca en el jugo pancreático? Pues es el bicarbonato de sodio, ¿no? Contiene enzimas, ¿no? Entonces, para entender la producción del jugo pancreático, lo primero que tenemos que entender es cómo está estructurado nuestro páncreas desde un punto de vista histológico, ¿no? Y cómo estaría estructurado nuestro páncreas desde un punto de vista histológico, ¿no? En realidad el páncreas es una glándula mixta, ¿no? Porque tiene una secreción tanto exógena como endógena. Endógena, ¿no? Todo esto es el cuerpo histológico del páncreas. Estos puntitos más claros son los islotes de lámina, ¿no? Y todo lo demás son los grupos o acinos pancreáticos, ¿no? Entonces, en los acinos y conductos es donde se produce el jugo pancreático, por ende la función exógena del páncreas, ¿no? Islote, lámina y todos estos conductitos que ven acá más anaranjados y más violetas son los acinos serosos del páncreas. La presencia del ácido en el duodeno, ¿por qué? ¿Dónde va a liberar? ¿Dónde va a ser liberado
demás, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo esto tiene una estimulación vagal, van a desembocar en la ampolla del combate por los conductos pancreáticos accesorios o conductos pancreáticos principales, ¿no? El esfínter de Oddi es accesorio o principal. ¿Hay alguna diferencia entre enzimas y zimógenos? Los conductos, ¿qué son los conductos del páncreas? ¿Cómo secretan el bicarbonato de sodio? ¿Qué es un zimógeno y qué es una enzima? ¿No? Todo esto, ya saben, no es punto. ¿No? Lo vemos y lo terminamos con los demás. ¿Qué? Mañana vamos a volver a este programa. Entonces, chicos, nos vemos mañana. No se olviden que la próxima semana nuestro examen práctico. Los dos grupos. Se pueden retirar.